Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 19. Nuevos lugares y nuevas cosas. Ubicación. Rin. Sus pies habían estado en piloto automático mientras cruzaba las puertas de la aldea y la propia Konohagakure. La aldea siempre le había parecido así, aunque había visto obras en algunos lugares. Oyó a la gente saludarla, pero no les respondió. No se inmutaron. Sabían quién era y que era una kunoichi. No fue hasta que se paró frente a la puerta de la oficina del Hokage que desactivó su piloto automático y se dio cuenta de que estaba de vuelta en casa. Debo estar muy cansada, pensó. ¿Cómo podía estarlo, después de ese viaje en barco y tren? No lo sabía. La idea de ir directamente a casa le atraía un poco, pero tenía que presentarse. Así que levantó una mano y golpeó la puerta. Pase, dijo la voz del Nanadaime Hokage a través de la madera de la puerta. ¿Es tan temprano y ya está en ello? Algo debe haber pasado. Abrió la puerta y entró. Una vez cerrada, se paró frente al escritorio y se arrodilló. Señor Hokage, vengo a informarle. Levántate, Rin, le dijo. Ella obedeció. Se decía que el Hokage se parecía a su padre, desde el cabello negro hasta los ojos oscuros, con la única diferencia de que sonreía con facilidad. Su nombre no le servía de mucho de joven, y muchos se preguntaban por qué su padre le había puesto ese nombre. Pero ahora, no significaba nada. Entonces, ¿conseguiste averiguar de dónde venían los niños? Técnicamente hablando, sí. ¿Qué se supone que significa eso, Rin? ¿Tuviste éxito o no? Lo estaba. Pude rastrear de dónde venían y cómo lo hacían. Había una red de secuestro en los países de la curvatura que secuestraba a niños de las calles, les lavaba el cerebro para que se convirtieran en los soldados obedientes que hemos encontrado, y luego los vendía, tanto allí como aquí. Pude desmantelar la red. Siento que hay un pero aquí. No se equivocaba. Pero no lo hice solo. A los pocos días de llegar al lugar de donde venían, un lugar llamado Ciudad República, la policía me atrapó. Me liberaron solo porque alguien se dio cuenta de lo que era y quería saber qué hacía allí. En cuanto se lo conté, me liberó con la condición de que lo ayudara a acabar con el asunto. ¿Quién era? No respondió de inmediato, inquieta y un poco avergonzada por lo que había hecho. El ex compañero de tus padres, Naruto Uzumaki, respondió. Se quedó paralizado por un instante. ¿Estás bromeando? No, no lo soy. Soltó un silbido de impresión. ¿El mismísimo Shinobi Kikan? Dijo. Debiste de emocionarte muchísimo cuando te enteraste. Sabía que era una gran admiradora suya, pues había oído todas las historias que se contaban sobre él. Al principio lo estaba, pero luego la realidad me golpeó. ¿Qué significa eso? No se parecía en nada a las historias que nos habían contado. Nunca lo son. Lo sé y me lo esperaba. Pero aún así fue un poco impactante. Él asintió una vez en reconocimiento a sus palabras. Continúe, por favor. Tras mi liberación, lo ayudé en la investigación de los secuestradores y descubrimos el anillo. Quería entrar y eliminarlo definitivamente, pero debido a una pequeña crisis política que atravesaba la ciudad, relacionada con el anillo, Lord Naruto quiso esperar. No lo hice. El Hokage frunció el ceño. Rin, dime que no te enojaste y atacaste. Dime que esa misión que tuviste como genin no regresó y te controló. Lo hice y no puedo, dijo con no poca vergüenza y o incomodidad. Por eso te pedí que dejaras la Anbu. Han pasado más de 2 décadas, Rin. Ella lo miró con el ceño fruncido al oír esas palabras. Es fácil para ti decirlo. No fuiste tú quien estuvo capturado y retenido durante casi 3 meses. Su propio ceño fruncido reemplazó el ceño. No, solo soy el que pasó esos meses destrozando los países elementales buscando a mi compañero de equipo. Se miraron con el ceño fruncido durante un largo minuto. Él respiró hondo y dijo, continúen. Después de destruir el anillo con la ayuda de la policía y algunas bandas criminales que desaprobaban el secuestro de niños, el señor Naruto me llevó aparte y me explicó qué intentaba hacer al esperar. ¿Cuál fue? Estaba esperando a ver quién más usaba el anillo, principalmente por la participación de una política prominente y su nieto, y quién era el grupo de padres. Como destruí el anillo, arruiné su intento de hacer precisamente eso. Una vez que me lo explicó todo, intenté disculparme. En cambio, me dijo que me fuera. Salir. ¿Salir de qué? Lo tomé como una salida del país. Así que hice lo que me dijeron y abordé el barco que partía hacia los países elementales al día siguiente.
Una vez que atracó en la costa del País del Fuego, tomé el siguiente tren al puesto de avanzada y caminé el resto del camino. El silencio se apoderó del ambiente por un segundo antes de que él hablara. Gracias, Rin, por ese breve informe. Espero tener uno más detallado en mi escritorio mañana al mediodía. Entendido, señor Okage, respondió ella. Se recostó en su silla. Bueno, ahora solo nos queda encargarnos de la personita que nos escucha desde la puerta. Sí, señor. Giró la cabeza hacia la puerta. Arashi, entra. No pasó nada en el segundo siguiente. Entonces la puerta se abrió, revelando a Arashi allí de pie. ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó, con aspecto avergonzado por haber sido descubierto. Me di cuenta de que eras tú en el tren. ¿De verdad crees que un desconocido como tú habría podido pasar desapercibido? Rin, ¿quién es este?, preguntó el Okage. Ella no respondió de inmediato, sino que señaló con el dedo a la joven rubia y luego al espacio junto a ella. Él entró en la habitación y se detuvo justo en ese lugar. No sabía cómo pararse, así que lo mantuvo informal. Este es el nieto de Naruto Uzumaki, Arashi, lo presentó. Hola, dijo con un pequeño gesto. Hola, repitió el Okage levantando una ceja. ¿No lo haces tan bien como mi Jiji?, dijo, señalando la ceja. ¿Te parece menos intimidante? ¿Sabes quién soy? No, respondió honestamente. Soy Madara Uchiha, el Nanadaime Okage. Bueno. Él es mi líder, Arashi, añadió Rin. Oh, mierda. Empezó a rascarse la nuca. Esto no está saliendo como quería. ¿Por qué estás aquí, chico? La miró. Quería aprender más sobre mi chakra. Quiero ser un shinobi como tú. Ella lo miró y vio cuánto deseaba ser como ella. No le sorprendió. Lo había entrenado un poco en Ciudad República y había demostrado un potencial asombroso incluso sin chakra. Ahora, habiendo dicho chakra, seguía queriendo convertirse en shinobi. Solo había un problema. ¿Sabe tu abuelo que estás aquí? Por supuesto que sí. Le dejé una nota. No te golpees la cara, se ordenó, conteniendo el impulso de hacerlo. ¿Quieres decir que no le dijiste que me seguirías tú misma y solo le dejaste una nota? Sí, respondió sin ninguna vergüenza. Oh, voy a ser asesinado por él. No, no lo harás, le dijo mientras la miraba como si le preguntara si había perdido más de un par de puntos de coeficiente intelectual. ¿Y por qué no?, preguntó ella. Le dije que no me siguiera. Estoy muerta, completamente muerta. Esta vez, no pudo evitarlo y se dio un golpe en la frente. Me va a encontrar, me va a matar y luego va a quemar la aldea. No, no lo hará, Rin. Le dejé una nota. Sí, porque eso lo soluciona todo, comentó mientras apartaba la mano de su rostro para mirarlo. ¿Si ya terminaron?, les preguntó el Okage con expresión divertida. Se giraron hacia él. Hasta que sepamos lo contrario, ¿por qué no damos por sentado que a su abuelo no le molesta que esté aquí? Es bueno, Rin. Es más que eso. Es un genio. Arashi se estremeció al oír esa palabra. No me llames así. Aunque no respondieron, ambos adultos lo calificaron. Sin duda, tiene madera de shinobi, insistió Rin. Es un poco mayor para ir a la academia, comentó Madara mientras observaba al rubio, absorbiendo todo lo que veía. Vio confianza, pero no la suficiente para hacerlo arrogante. Vio algo de fuerza y velocidad, pero no la suficiente para hacerlo peligroso. Vio miedo, pero también coraje. Vio a alguien que perfectamente podría convertirse en un shinobi. No, si lo ponemos con la clase que se gradúa. Apartó la vista del chico y la miró. Esa generación se gradúa por algo, Rin. Solo les quedan unas semanas. La cantidad de cosas que tendría que aprender sería abrumadora. Él puede manejarlo. Él todavía está de pie en la habitación, dijo Arashi, molesto porque le estaban hablando en tercera persona, pero lo ignoraron. Madara no necesita aprender todo sobre la aldea y los países elementales en la academia. Podemos asegurarnos de que eso quede cubierto una vez que apruebe el examen. Todavía no estoy convencido, Rin, le dijo el Okage. Es una tarea difícil. Él puede soportarlo. ¿Estás completamente seguro? Una expresión pensativa se dibujó en su rostro. ¿Te preocupa solo el aprendizaje o ambos lados de la academia? Ambas cosas, en realidad, admitió. Sé lo que vale tu palabra, Rin. Pero una cosa es decir que es un genio y otra demostrarlo. Ignoró el escalofrío de Arashi. Madara pudo descubrir cómo aumentar la capacidad de chakra al escucharme dar la explicación básica sobre su uso. Eso es algo que ni los genin ni siquiera los estudiantes de la academia han comprendido del todo.
Hizo lo mismo con el ninjutsu, descubriendo que había más de un elemento en su uso después de que le lanzara un Katon Jutsu. Lo único que se equivocó fue la cantidad de elementos, y eso se debe a su lugar de crianza. Ya domina con soltura los pocos movimientos de kunai avanzados que le he enseñado. Oye, ya sabía cómo manejar uno antes del otro, dijo la rubia en protesta. ¿Cuál es tu punto, Rin? Le preguntó Madara, ignorándolo una vez más. Esta semana los estudiantes de la academia demuestran lo que pueden hacer por sus padres, ¿verdad? No estaba segura, pero estaba bastante segura. Él asintió. Sí, y hoy es el día en que la clase que se gradúa hace su demostración. Ella sonrió bajo la máscara. Entonces, funciona a la perfección. Permítele asistir a la academia para esta demostración y observa lo que puede hacer. La miró un momento y luego a Arashi. ¿Qué te parece, chico? No lo sé. ¿Ya saben con quién me voy a casar? Preguntó con sarcasmo ácido. Arashi. Ladró Rin. Cuidado con lo que le dices al Hokage. ¿Qué tal si no hablas de mí como si no estuviera? Espetó. Esta decisión también la tomé yo, ¿sabes? Tienes razón, por supuesto. Mis disculpas, Arashi, le dijo el Hokage. Tan rápido como había reaccionado, se relajó. Ah, no es para tanto. Además, creo que lo que sugirió Rin es buena idea. ¿Entonces lo intentarás? Sí, claro. Respondió con una sonrisa. Muy bien, respondió mientras miraba a Rin. Empezaré con el papeleo e informaré a la academia. Asegúrate de que llegue. Miró a la rubia. Y asegúrate de que también tenga ropa nueva. Arashi se miró. ¿Qué le pasaba a su ropa? Quizás se veía sucia y probablemente olía igual de mal por haber estado escondido en ese barco tanto tiempo, pero eso se arreglaba fácilmente con un buen lavado. Una buena camisa con las mangas arremangadas hasta los codos y un chaleco encima, junto con unos buenos pantalones oscuros. No llevaba tirantes ni sombrero, así que ¿cuál era el problema? No te preocupes, le dijo Rin al Hokage, mirando al rubio y sonriendo ante su confusión. Yo me encargo. Ubicación: Academia Konoha. Ya está. Pensó Tsukiko mientras caminaba por el pasillo del tercer piso. Este es el día en que por fin le demostraré a papá lo que puedo hacer. Y se había asegurado de que viniera hoy. Incluso le hizo jurar que sí. Le demostraría lo que podía. No deshonraría a su clan hoy. Incluso se había asegurado de llegar antes de que empezaran las clases. Pero eso podría haber sido un error. Hola a todos. Gritó uno de los otros niños en el pasillo al verla. Miren, es un milagro. La gran perdedora en persona llegó temprano. El pasillo estalló en carcajadas. Ella gruñó en voz baja. No se reirán al final del día, les prometió. Una vez que les demostrara lo que podía hacer, ya no se reirían de ella. Pero por ahora, era mejor no arremeter contra ellos como solía hacer. No podía permitirse meterse en problemas ese día. Así que pasó junto a todos, dejándolos reír. Encontró su aula pronto. Abrió la puerta y entró. Lo primero que vio fue que el aula estaba casi vacía. Había llegado temprano para adelantarse a todos los demás. Pero lo segundo que notó fue que no estaba sola en la sala. Había alguien más allí, de pie en la última fila junto a la ventana. No estaba sentado en una silla. En cambio, tenía la espalda contra la pared, las manos escondidas en los bolsillos y la mirada fija en la puerta, lo que significaba que la vio entrar. Tragó saliva inconscientemente al ver cómo esos ojos azules la seguían. Pero llamarlos azules habría sido quedarse corto. Eran más bien como charcas en las que podía zambullirse y nadar. Eran curiosos pero silenciosos, y tenían un aire de misterio. Su cabello era amarillo, pero eso también habría sido quedarse corto. Su amigo, Inoji, tenía el cabello rubio, pero el suyo era pálido. No, este cabello amarillo era dorado, como el sol. Se le alzaba en púas, pero apostó a que eran suaves al tacto. No podía saber su altura desde arriba, pero sí se fijó bien en la ropa que vestía. Llevaba pantalones y camisa negros debajo de una sudadera blanca con la cremallera desabrochada. Tenía las manos en los bolsillos de la sudadera, así que no tenía ni idea de si llevaba guantes. No se movió de su sitio contra la pared. Podía admitir que estaba buenísimo, pero eso no la detendría. Pronto se detuvo y lo miró fijamente. ¿Quién eres?, preguntó con el ceño fruncido. Arashi, respondió brevemente, pero se le quebró la voz al final. ¿Quién eres? Me llamo Tsukiko y no voy a perder contra ti, declaró, señalándolo con el dedo. No sabía quién era, pero aún así no perdería contra él. Bueno, respondió tras un momento de silencio. Puso los ojos en blanco ante sus palabras, sin darles importancia. Pero lo hizo.
¿Qué? ¿Tienes algún problema conmigo? Te acabo de conocer. ¿Cómo podría tener un problema contigo? Le preguntó. ¿Estás loca o algo así? Me estás llamando estúpida. No podía creer que ese tipo fuera un idiota. No, te estoy llamando loca. Hay una diferencia, niña. La miró fijamente un momento antes de preguntar, ¿eres pariente del Hokage? Se detuvo y lo miró fijamente. ¿Cómo era posible que no supiera quién era? ¿Habría estado viviendo bajo una roca o algo así? Si no lo sabes, eres idiota. Caminó hacia su asiento y se sentó, mirando el tablero. En silencio, lo retó a que respondiera. Pero solo obtuvo silencio. Ni siquiera lo oyó acercar una silla para sentarse. A este juego de la espera se juegan dos, pensó, pero a medida que el tiempo transcurría lentamente, descubrió que no era buena jugadora. Quizás llegar temprano a clase no había sido la mejor idea. Todavía no había nadie más, ni siquiera la profesora. Empezó a teclear sin parar en el escritorio, a juguetear con algo de su mochila y a balancear los pies. Y aún así, seguía sin saber nada de ese tal Arashi. Pasaron otros 15 minutos antes de que apareciera la siguiente persona. Hola, Hiro, saludó al heredero del clan Hyuga mientras este asomaba la cabeza para ver si había alguien más. Sus ojos blancos recorrieron la habitación mientras su cabeza se movía de un lado a otro, haciendo que su cabello teñido de azul también se moviera. Una vez que estuvo seguro de que era seguro, entró rápidamente y se sentó junto a ella. Hola, Tsukiko, le dijo entre dientes. Giró la cabeza, vio al otro chico en la habitación y enseguida volvió la vista. ¿Quién es ese? Susurró. Un estúpido idiota, respondió ella sin molestarse en ocultar su voz. Sabes que puedo escucharte, ¿verdad? Preguntó el estúpido idiota. Ese era el punto, respondió ella con altivez. Cada vez entraban más estudiantes a la sala a medida que se acercaba la hora de clase. La prima de Hiro, Tsume, irrumpió en la sala junto a su compañero cachorro, Aoimaru. Se sentó a su lado y puso a su perro sobre la mesa. Aoimaru se acercó a Hiro y le lamió la cara, haciéndole sonreír levemente. Chichi entró con una bolsa de papas fritas en las manos, devorándolas con alegría mientras Shikatsuno lo seguía, con la expresión de aburrimiento en el rostro como siempre. Por un momento, temió que su prima, o como a ella le gustaba llamarla, la pesada de Suna, lo siguiera. Al no hacerlo, respiró aliviada. Por supuesto, ese alivio se convirtió en disgusto cuando Ichiro entró pavoneándose, seguido de cerca por sus compinches. Con solo mirarla, ya estaba de camino. Vaya, pensé que era solo un rumor, pero aquí está la gran perdedora en persona, puntual en clase. Normalmente llegas corriendo en el último momento, dijo mientras la miraba con una sonrisa cruel en los labios. ¿Qué? ¿Olvidaste poner el despertador para tarde hoy? Sus compinches se rieron y el resto de la clase rió disimuladamente, algunos más que otros. Vete, Ichiro, le dijo Tsukiko, ignorando decididamente su imponente figura. Era el único de la clase que parecía tener músculos y le encantaba presumirlos. Al cabo de un rato, se volvió molesto. ¿Por qué debería? Porque te lo dije, así es. Su risa era nasal y aguda, además de irritante. ¿Por qué me lo dijiste? Dijo, riendo de nuevo. ¿Por qué yo, el novato número 1 de esta academia, debería hacer lo que me dices? Ichiro, siéntate antes de que te obligue a sentarte, gritó Umino-sensei al entrar en la sala. Su profesor era alguien que podía ser amable y cariñoso, además de intimidante y no tenía miedo de aterrorizar a la gente. Si alguien le preguntaba al respecto, simplemente decía que lo había heredado de sus padres. Por supuesto, Itode-sensei, dijo Ichiro con voz obediente. Se marchó contoneándose a su silla mientras sus compinches buscaban la suya. Quería darles una paliza a todos y cada uno de ellos. Pero no podía permitirse meterse en problemas ese día. Ahora que ya está todo hecho, podemos empezar la clase, dijo Umino-sensei, volviéndose para encarar a toda la clase. Como ya saben, hoy es su demostración. No solo estarán aquí sus padres, sino también algunos Chunin. Este día de demostración es diferente a cualquier otro que hayan vivido. Los Shinobi Jounin los observarán a todos y cada uno de ustedes. Ellos serán quienes decidan cuál de ellos tiene la responsabilidad de enseñarles a ser un shinobi. Sensei, creo que quiere decir que uno de ellos tendrá el honor de enseñarme a ser un shinobi, lo corrigió Ichiro. Lo dije en serio, Ichiro. Miró al resto de la clase. ¿Alguna pregunta? Les preguntó.
Podía ver que estaban emocionados e impacientes porque comenzara la demostración, incluso aquellos que fingían aburrimiento. Sí, tengo uno, dijo Tsume, levantando la mano. ¿Qué pasa, Tsume? ¿Quién demonios es ese tipo? Preguntó, señalando con el pulgar hacia arriba y hacia atrás a Arashi. Todas las miradas se posaron en él con la misma pregunta. ¿Quieres presentarte a la clase? Le preguntó Hidote. Era la costumbre de cada nuevo estudiante hacerlo. No, puedes, dijo Arashi. Su respuesta provocó algunas exclamaciones de asombro y más miradas de sorpresa. Los miró con expresión confusa. No había hecho nada malo. Le hicieron una pregunta y él respondió. No había nada malo en eso. No fue una sugerencia, le dijo el profesor con un matiz de amenaza. Por favor, baja y preséntate. Está bien, dijo. Rayos. ¿Qué les pasaba a estas personas? Le hicieron una pregunta y la respondió. Bajó las escaleras con las manos en los bolsillos. Sentía las miradas clavadas en él mientras se acercaba a la pizarra. Se giró y los encaró, pero no dijo nada. Continúen, le dijo la maestra con una sonrisa alentadora. Un minuto este tipo es hostil, al siguiente es amigable. ¿Qué demonios? Se preguntó. ¿Acaso Rin era la excepción entre los shinobi? Me llamo Arashi Uzumaki, anunció a la clase. Nadie dijo nada. Solo lo miraron fijamente. ¿Y? Preguntó la maestra. Parecía una indicación, y probablemente lo era. Pero no sabía para qué era. ¿Y qué? Preguntó. ¿Por qué estás aquí? ¿A qué viene esa pregunta tan tonta? Es obvio, ¿no? Estoy aquí para ser un shinobi, igual que estos chicos. Sacó una mano y la saludó a todos, enfatizando su punto. El profesor pareció algo irritado por sus palabras. Supuso que no iba como esperaba. ¿Por qué no nos cuentas qué hacías ahí arriba en el rincón? Le sugirió a la rubia mientras volvía a meter la mano en el bolsillo. Seguro que había una buena razón para ello. Parece que sabía lo que hacía. Parecía que el hombre sabía de lo que hablaba. Era el lugar más alejado de la puerta, con la mejor vista y una ruta de escape fácil. Desde allí, podía observar a todos los que entraban en la habitación y escapar rápidamente si era necesario. Había visto a varios miembros de la tríada hacer lo mismo y le habían enseñado cómo hacerlo una vez. Las expresiones de comprensión en los rostros de los niños al escuchar sus palabras casi lo hicieron reír. Vamos, ¿no se les había ocurrido hacerlo ellos mismos? ¡Guau! Eres un mentiroso, ¿sabes? Declaró la chica de antes. Dirigió su atención hacia ella. Parecía aburrida en su asiento, con la cabeza apoyada en la mano. ¿Qué? Dije que eres un mentiroso. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo es que soy un mentiroso? No he mentido. No eres un Uzumaki. Sí. Sí, lo soy. Lo sabría con seguridad. No, no lo eres. Vamos, ni siquiera pareces un Uzumaki. ¿Cómo puedes serlo si no lo pareces? Menudo rollo. Entonces, ¿cómo se ve un Uzumaki? El pelo rojo, claro, le dijo como si fuera algo obvio. Te falta el pelo rojo sangre. Entonces solo porque tenía el color de pelo equivocado no era un Uzumaki. ¿Qué clase de tontería era esa? ¿Cómo, por todos los huevos de Agni, sabes cómo es un Uzumaki? Aunque la mayoría de los niños parecían no entender ni una palabra de lo que acababa de decir, ella simplemente sonrió con suficiencia. Mi mamá es una Uzumaki y es pelirroja. Bueno, tengo el pelo rubio, pero sigo siendo un Uzumaki, le dijo. No, no lo eres. Sí, lo soy. Mi papá y mi jiji también. Frunció el ceño un momento. De hecho, creo que ya saben quién es Jiji. Sí, claro, como si conociéramos a algún don nadie que diga que es un Uzumaki. Podrías, si la forma en que Rin lo miraba durante los primeros días te sirve de base. ¿De quién hablas, Arashi? Le preguntó el maestro. Ahora sentía curiosidad por saber a quién se refería. Lo miró a él y luego a la clase. ¿Conocen a Naruto Uzumaki? Si se hubiera caído un bolígrafo, habría hecho el ruido más fuerte de la habitación y habría caído entre las mandíbulas abiertas. Todos lo miraban con asombro, incredulidad y asombro, y nadie más que Tsukiko. Parecía que su cabeza iba a caer sobre la mesa si la inclinaba unos 8 centímetros más a la izquierda. Abría y cerraba la boca, como si intentara decir algo pero no pudiera pronunciar las palabras. Era bastante gracioso. Esbozó una sonrisa burlona. Ella lo vio y lo miró con el ceño fruncido. ¿Estás hablando de Naruto Uzumaki? ¿El Shinobi Kikan? Preguntó Tsume con una voz ligeramente incrédula. ¿El hombre que acabó con la amenaza de Akatsuki? ¿Ese Naruto Uzumaki? No sé nada de eso, dijo encogiéndose de hombros.
Solo sé que Iggy es famoso por aquí. Nunca le he preguntado al respecto. ¿Por qué iba a hacerlo? Hasta que llegó, este lugar no le había interesado. Eso pareció sacar a la clase de su estupor. Los susurros comenzaron a extenderse entre ellos mientras hablaban entre sí y lo miraban fijamente. ¿Cómo llegaste aquí?, le preguntó finalmente una de las chicas, pestañeando. Él lo ignoró y respondió a su pregunta. Subí a un barco a escondidas y pasé el viaje escondido en la bodega. También estaban las frecuentes visitas a la cocina para robar comida y alguna que otra visita a las cubiertas superiores. ¿Tienes novia?, le preguntó otro, provocando una gran cantidad de risas. ¿Qué es tan gracioso?, se preguntó. No, no lo es. Bueno, ya basta, les dijo el profesor. Las risas cesaron, pero seguían mirando a Arashi con extrañeza. Bueno, antes de la demostración, habrá un pequeño examen. La clase gimió al unísono. Tu queja ha sido tomada en cuenta, pero ignorada. Miró a la rubia que estaba a su lado. Arashi, por favor, ve al asiento detrás del que estabas. No necesitas hacer el examen. Vamos. Se quejó Tsukiko. Eso sí que es un trato especial. Lo haces porque es el nieto del señor Naruto. No, lo hago porque este examen va a ser sobre todo lo que hemos visto desde que empezó el año y este es su primer día, respondió secamente. La clase se rió de ella cuando ella bajó el dedo acusador. No, tiene razón, dijo Arashi. Haré el examen. Las risas cesaron y ahora todos lo miraban como si estuviera loco. Muy bien, me aseguraré de darte una copia también, le dijo el maestro. Toma asiento. De acuerdo. Echó a andar hacia atrás de nuevo. Al pasar junto a ella, Tsukiko lo miró y él a ella. Parecieron tener una conversación entera en esa fracción de segundo. No quería tu ayuda, dijo en silencio. Puedo cuidarme sola. No te estaba ayudando, respondió. Simplemente tenías razón, no vas a durar. Te voy a vencer. Ya verás. Tráelo. Entonces pasó el momento y siguió subiendo las escaleras. Encontró su asiento y se sentó. Cuando le entregaron el examen, le dieron un lápiz y una hoja. Los tomó y empezó a escribir, tomándose su tiempo. La clase estaba afuera, en el patio. Sus padres estaban todos allí y, para alegría de Tsukiko, también su padre. Vino, tal como prometió. También había ninjas Jounin junto a los padres. Conocía a algunos de cara, pero no de nombre. Pero sí sabía quién era Rin y se sorprendió al verla allí. No vio a los padres de Hiro, pero sí a Lady Yuga junto al padre de Tsume. Los pocos miembros del clan Iga que estaban allí estaban detrás de ella. Parecía más interesada en el nuevo que en su propio nieto. ¿En serio, por qué haría algo así? Volvió la vista hacia donde estaba el chico nuevo, un poco apartado de los demás. Ahora tenía la sudadera con capucha cerrada y puesta. Supuso que no estaba acostumbrado a ese sol de donde vivía, claro que no tenía ni idea de dónde era. Por lo que sabía, podría haber venido de alguna tundra helada. Durante el examen, no había dicho ni una palabra ni le había pedido ayuda a la profesora. Había mantenido la mirada fija en el papel todo el tiempo, bueno, las veces que ella le devolvió la mirada. Ahora esperaba en silencio a que empezara la primera ronda, mirando fijamente los maniquíes de entrenamiento. Eran los típicos, hechos de paja y con una diana en el centro. Cerca había una mesa con kunais y shurikens. Ella no dejaba de mirarla, como todos en la clase. Sabían cómo usarlos, pero aún así era emocionante. Bien, ¿me prestan atención?, dijo Umino Sensei, atrayendo todas las miradas hacia él y el portapapeles que tenía en la mano. Ya saben el procedimiento, pero se lo voy a repasar. Hay 6 maniquíes frente a ustedes, 3 para kunai y 3 para shuriken. La idea es lanzar todos los kunai y shuriken disponibles lo más cerca posible del blanco. No habrá paradas entre maniquíes y se les evaluará por su puntuación total. Tsukiko ya había oído eso antes y reprimió un bostezo de aburrimiento. No podía parecer aburrida hoy, no con papá allí para vigilarla. Pero aún así, su mirada se desvió. Vio a Ichiro intimidando a Hiro en silencio. No era nada obvio, pero lo había visto suficientes veces como para reconocer a su amiga siendo pellizcada, golpeada y pateada. Bastardo, gruñó para sus adentros. Quería hacer algo al respecto, pero no podía permitirse meterse en problemas hoy. Así que reprimió su ira y mantuvo la atención en el frente. Lo siento, Hiro, se disculpó. ¿Todos entendieron eso?, les preguntó Umino Sensei. Sí, Sensei, respondieron todos al unísono. Bien. Seguiremos el día en orden alfabético, de arriba a abajo. Aoki llamó a una de las estudiantes civiles.
Ella dio un paso al frente y tomó las armas de la mesa. Empezando por la derecha, caminó por el callejón como si fuera un paseo tranquilo, deteniéndose ante cada muñeco de prueba para lanzar las armas. Lo hizo bastante bien y recibió aplausos corteses, pero Umino-sensei no estaba impresionado. También te están calificando por tiempo. Ella lo miró sorprendida. No dijiste nada de eso. Se quejó. No pensé que tendría que hacerlo. Sácalos y ponlos de nuevo en la mesa. Quiso quejarse un poco más, pero una mirada suya la hizo correr hacia los muñecos. HMPH, idiota, pensó Tsukiko para sí misma mientras la veía sacarlos todos y rápidamente ponerlos de nuevo sobre la mesa. Así fue el resto de la demostración, con cada persona siendo llamada por su nombre y dándole la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. La mayoría eran buenos y los malos solo recibían aplausos educados. Era la velocidad lo que estaba afectando a algunos. Algunos intentaban correr a toda velocidad, solo para enredarse con sus propios pies y caer al suelo. Otros eran igual de rápidos y lo hacían despacio, pero rápido. La mejor manera de describirlo habría sido a paso de trote. Algunos incluso se habían quedado en la mesa sin moverse mientras lanzaban las armas, lo cual no funcionaba con algunos de los ángulos en que estaban colocados los maniquíes respecto a la mesa. Umino-sensei repasó la lista, diciendo cada nombre en voz alta para que pudieran oírlo. Siguió haciéndolo hasta que solo quedaron dos. Uchiha, gritó. Tsukiko se acercó a la mesa y tomó el kunai y el shuriken. Puedes con esto, chica, se dijo a sí misma. Iba a hacer una kunoichi. Primero agarró los shuriken y se los guardó en los bolsillos. Vendrían después. Luego agarró el kunai y se dirigió al punto de partida. En un segundo, ya estaba en marcha. El primer muñeco apareció y ella tenía los kunai listos. Salieron volando de sus manos y golpearon al muñeco con facilidad. Lo oyó. Primer muñeco, ya está hecho, se dijo mientras se acercaba al segundo. Lo vio y lanzó el kunai sin parar a respirar. Y lo mismo hizo con el tercero. Los siguientes tres muñecos estaban listos. Buscó los shurikens en sus bolsillos. Pero algo andaba mal. No podía sacarlos. Intentó sacarlos sin parar y siguió corriendo. Pero lo único que logró fue tropezar con sus propios pies y caer al suelo con las manos aún en los bolsillos. Podía oír las risas y las risitas educadas de los niños. Vale, me tropecé. Aún así, me fue bien en los tres primeros, pensó mientras se levantaba, lista para volver a empezar. Tsukiko, ¿estás acabada?, le dijo Umino-sensei antes de que pudiera empezar. Giró la cabeza para mirarlo. Si te caes, estás acabada. Frunció el ceño. La mirada se le esfumó al ver los muñecos a los que había dado. Resultó que no. Probablemente había uno o dos kunai en el objetivo y ninguno cerca de la diana. Con el resto, tenía suerte si llegaban al muñeco. Y la gran perdedora se deja ver de nuevo. Gritó Ichiro, provocando la risa de sus compinches y los demás niños. No he terminado, se dijo a sí misma mientras miraba a los muñecos, a los niños y a su padre. Todavía me queda la demostración para demostrar lo que puedo hacer. No dijo nada en voz alta. Recogió los kunais y los puso de nuevo sobre la mesa junto con los shuriken. Luego regresó con el grupo, mientras oía las risas. Uzumaki, gritó Umino-sensei, acallando las risas. Todas las miradas se posaron en el rubio cuando se acercó a la mesa. Llevaba un kunai en una mano y un shuriken en la otra. Ella no sabía qué hacía. Quizás no sepa manejarlos, pensó. Tomó el resto de los kunais y los shurikens, colocándolos todos menos uno en la mano izquierda, mientras que la derecha sostenía el primero. Manteniéndolos allí, retrocedió hasta el punto de partida. Se quedó allí un momento, respirando profundamente. Y entonces empezó. No era una caminata tranquila como la de Aoki, ni la carrera que había hecho Tsukiko. Era la misma velocidad que todos los demás, quizás un poco más rápida. Sus manos parecían tener mente propia. La mano derecha lanzó el arma que sostenía y luego buscó la siguiente en la izquierda. No cambió el ritmo mientras lanzaba las armas. Cuando por fin terminó, se detuvo en seco. Sus pies, que hacían tanto ruido hacía un momento, guardaron silencio. El silencio no duró mucho. Se giró y miró a los muñecos. Todos hicieron lo mismo y vieron lo mismo que él. Tío, eres tan malo como el gran perdedor. Gritó Ichiro. No le diste a ninguno de los objetivos. Era cierto, aunque los kunai y los shuriken estaban clavados en los maniquíes, no habían dado en el blanco. Estaban clavados en la paja de los maniquíes en lugares aleatorios. Algunos estaban en la cabeza, otros en los pies, otros en los brazos y algunos en el pecho.
Pero ninguno había dado en el blanco. Golpeé exactamente donde quería, respondió el chico nuevo, sin apenas mirar a Ichiro. Explícate, le dijo Umino-sensei. Curiosamente, su voz no sonaba molesta ni decepcionada ni nada parecido. Señaló al muñeco más alejado. A ese lo quería dejar inválido. Señaló al siguiente. A ese lo quería mutilar. Señaló al siguiente. A ese lo quería matar. Los 3 siguientes son iguales, solo que con shuriken. Apunté donde quería golpear y les di. No fallé. Tras decir esas palabras, todos volvieron a mirar a los maniquíes. Tsukiko sabía lo suficiente sobre la anatomía humana como para saber que lo que decía era cierto. El primer y el cuarto maniquí habían sido alcanzados por kunai y shuriken de tal manera que, si se tratara de una persona real, habría resultado gravemente herido. El segundo y el quinto maniquíes podrían haber perdido una extremidad por las heridas recibidas. Y el tercero y el sexto simplemente estaban muertos. No se podía hacer nada por ellos. Ella no fue la única que lo notó. Bien hecho. Excelente nota, le dijo Umino-sensei. Recibió aplausos del público. Incluso algunos de sus compañeros se unieron. No duró mucho, sobre todo con Hiro, quien se quedó paralizado cuando Ichiro lo fulminó con la mirada. Lo siguiente que iban a demostrar era su velocidad, y para ello, se dirigieron a la pista. Muy bien, chicos, ya saben cómo funciona, les dijo Hidote-sensei mientras todos se detenían. Arashi puso cara de decepción al observar la pista. Un círculo mediano dibujado con pintura blanca en el suelo. Era una mirada de decepción, y la vio. ¿Pasa algo, Arashi?, preguntó. ¿Ya está? ¿Solo vamos a dar una vuelta en una carrera?, preguntó la rubia. Sí. ¿Esperabas algo más? Sí, lo estaba. Esperaba que hubiera obstáculos y bloqueos en el camino. Ya sabes, algo que nos hiciera ir más despacio e intentar rodearlos para no lastimarnos al chocar con ellos. Ese tipo de cosas, le dijo. ¿Entonces crees que una carrera simple está por debajo de ti? Creo que a juzgar por cómo se movió Rin, los shinobi no se fueron por la carretera a plena luz del día. ¿Conoce a Rin? ¿Cómo?, pensó Tsukiko, confundida por sus palabras. Había estado en una misión, ¿cómo iba a conocerla? Qué buen punto. Dijo Umino-sensei con una sonrisa de aprobación. Se dirigió a la pista, lanzó el portapapeles al aire, juntó las manos formando una serie de sellos que Tsukiko desconocía y gritó. Toton. Hekid no Jutsu, estilo tierra. Jutsu de agitación. Dio un pequeño salto y golpeó el suelo con ambos pies. El suelo alrededor de toda la pista crujió y retumbó. Luego escupió trozos de roca de varios tamaños por toda la pista. Desde su posición, no podía distinguir si estaban todos amontonados, pero Tsukiko podía decir que estaban muy cerca. El único lugar donde no había bloqueo era en la línea de salida y unos 60 centímetros más allá. La altura también variaba. Algunos parecían llegarle al hombro, otros al pecho y otros la superaban en altura. Al terminar, Umino-sensei se relajó y agarró el portapapeles en el aire. ¿Así está mejor? Sí, lo es, dijo Arashi asintiendo con la cabeza. Muy bien, ya saben el procedimiento, les dijo al resto de la clase. Todos se dirigieron rápidamente a la línea de salida. Ya. Despegaron y, durante el primer segundo, fue como una carrera normal, con Ichiro a la cabeza, Tsukiko justo detrás, Shikatsuno trotando atrás y Hiro intentando desesperadamente no quedar último. Entonces se toparon con el bloqueo. Se alegró de ver que Ichiro no aminoró la marcha a tiempo para girar y se estrelló contra la roca. Idiota, pensó triunfante mientras daba la vuelta. Ahora iba en cabeza. Solo tenía que mantenerla. Pero mientras corría, una sombra se cernió sobre su cabeza en un día soleado. ¿Qué? Levantó la vista y vio al chico nuevo saltando por encima, desapareciendo frente a ella. ¿Qué demonios? Aceleró a fondo, intentando alcanzarlo. Pero incluso mientras lo hacía, tuvo que reducir la velocidad para no acabar como Ichiro. Maldita sea. Se enfureció mientras intentaba atravesar la pista, que ahora parecía más una carrera de obstáculos. Pero sentía que se estaba quedando atrás y ni siquiera podía verlo. Cuando vio una salida del recorrido y quedó a la vista, la tomó. Corrió hacia el centro de la pista. Sus ojos encontraron al chico nuevo y vio que estaba saltando por encima de las rocas, trepándolas y corriendo por ellas como si fueran escalones de un sendero. ¿Cómo lo hace? Ella lo había estado mirando mientras corría, así que lo dejó cruzar la meta de un salto, aterrizando rodando y saliendo de pie. Todos los demás pronto aparecieron fuera de la pista y cruzaron la línea también, con Hiro siendo el último excepto ella. Maldita sea.
Intentó volver a la pista, pero las rocas se hundieron de nuevo en la tierra, dejándola allí parada en medio de la pista. Tsukiko, ¿qué estás haciendo ahí afuera?, le preguntó Umino-sensei. Estaba disfrutando del sol, preguntó débilmente. Por dentro, se gritaba a sí misma. ¿Disfrutando del sol? ¿Qué demonios te pasa? Dile que estabas viendo al nuevo. Espera, eso suena a acoso. Pero no podía serlo, no lo estabas acosando. Ahórratelo, le dijo cuando volvió a abrir la boca. Llegas último. Se giró para mirar al chico nuevo. Ahora sí, excelente uso de las rocas, lo felicitó. Tenías razón. Un shinobi no suele andar por el medio del camino a plena luz del día. Gracias, respondió. ¿Cómo hiciste todo eso?, preguntó Hiro, mirándolo. Nunca había visto algo así. Miró hacia atrás. Supongo que tu abuelo nunca te llevó a correr por los tejados, ¿no? El asombro se dibujó en el rostro de su amigo al oír eso. ¡Guau! ¿En serio? Sí, en serio, respondió con un encogimiento de hombros indiferente. Tu abuelo debe ser muy genial. Supongo que sí. Lo dijo como si no lo supiera. ¿Cómo iba a saberlo? Estaba hablando de su propio abuelo. Luego vino el jutsu. Tsukiko se enorgullecía de decir que no había fallado. Conocía los 3 jutsus básicos y eso era lo que Umino-sensei quería que mostraran. Pudo intercambiar con el tronco cercano mediante el Kawarimi, crear un clon con el Bunshin y transformarse en Idote-sensei usando el Enge. Se sentía orgullosa de sí misma por no haber cometido ningún error. Uzumaki, te toca, dijo Umino-sensei, haciendo que la atención se centrara en el rubio. Esperen, esto es injusto, pensó mientras él se acercaba y los encaraba a todos. Sensei, esto no está bien, dijo en voz alta. No le han enseñado los 3 jutsus y creo que ni siquiera sabe usar su chakra. ¿Qué estás sugiriendo, Tsukiko? Déjalo que se lo salte. No le va a hacer ningún daño, ¿verdad? ¿Qué tal si dejas de hablar de mí como si fuera invisible?, le preguntó Arashi con un tono claramente molesto. Por el amor de Agni, eres igualita a tu padre. Ella se giró para mirarlo. ¿Qué se supone que significa eso? Tu papá ya me habló así. No necesito que tú también lo hagas, ¿entiendes? Ella le frunció el ceño. Oye, estoy intentando ayudarte, imbécil. ¿Te pedí ayuda? Déjame resolverlo, ¿por qué no? Disculpa que intente ser amable contigo, le espetó. Kami, ¿tenía que ser tan imbécil? Diablos, iba camino de ser un capullo. Tsukiko, tu objeción ha sido tomada en cuenta y será ignorada, le dijo Umino-sensei para captar su atención. Si Arashi desea hacerlo, puede hacerlo. Ella levantó las manos en señal de derrota. Bien, da igual, dijo. Perdóname por intentar ayudarlo siendo amable. ¿Qué tal si lo pruebo yo primero?, le preguntó la rubia con ironía. Gracias. Bueno, pues manos a la obra. No nos dejes a los demás dormidos esperando a que hagas algo. Él puso los ojos en blanco y juntó las manos, formando el sello adecuado para el primer jutsu. Kawarimi no jutsu, pronunció antes de desaparecer en una columna de humo. Cuando la columna desapareció, un tronco ocupó su lugar. Pero lo primero que notó fue que no era el mismo tronco que habían usado los demás. Este seguía sobre la mesa donde habían estado los kunai y los shuriken. Miró a su alrededor, y el resto de la clase también, pero él no estaba a la vista. Kawarimi jutsu, listo, dijo Umino-sensei, marcando la casilla en su portapapeles. La clase estaba más interesada en a dónde iba. ¿Alguien lo ve? No. ¿Y tú qué? No. Ahora sí, sal ahora, ordenó su maestro. De acuerdo, dijo la voz de una mujer adinerada entre la multitud. Toda la clase giró la cabeza hacia donde provenía. Observaron cómo una mujer despampanante salía de entre la multitud y se dirigía hacia Idote-sensei, contoneándose con cada paso. Llevaba un vestidito negro que cubría su modestia y realzaba sus curvas. Su cabello negro, abundante, le caía en rizos por la espalda. Sus ojos marrones estaban cargados de algo, y algo pasaba en su boca, pero Tsukiko no sabía qué era exactamente. Pero podía estar celosa de lo que veía, y lo estaba. Entonces se recordó a sí misma que lo que veía no era lo real. Solo está usando un jutsu. Y era completamente injusto. Se suponía que debían transformarse en Idote-sensei, no en una mujer que facilitaba los celos. La hermosa mujer se acercó a Umino-sensei y se inclinó un poco hacia él. ¿Y bien? ¿Te gusta lo que ves?, le preguntó con la misma sonrisa en los labios. Pero, hiciera lo que hiciera, Umino-sensei no parecía haberlo alcanzado. Permaneció igual que siempre.
Excelente uso del Enge, le dijo al Arashi disfrazado, marcando la carpeta. La mujer desapareció entre el humo y la rubia reapareció. Gracias, respondió. Un jutsu más, dijo. Adelante. Ya lo hice. No, ya lo hice, repitió su voz, esta vez desde el grupo de la clase. Todos voltearon la cabeza para ver a otro Arashi que estaba allí con ellos. El primer Arashi miró al segundo. ¿Cómo pudiste hacerlo si yo soy el original? Preguntó mientras se acercaba. ¿Por qué tú eres el clon y yo soy el original? Respondió el segundo Arashi. Se pararon uno frente al otro, como si fueran imágenes en un espejo. Entonces empezaron a caminar de un lado a otro, a un ritmo constante pero rápido. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro. ¿Por qué? Soy Arashi Uzumaki. Yo también. Se detuvieron, miraron a todos los demás allí y preguntaron. Entonces, ¿quién de nosotros es el verdadero? Al unísono. Nadie en la clase respondió la pregunta porque no la sabían. Habían estado observándolos dar vueltas y vueltas, simplemente observándolos juntos. No se habían molestado en seguir la pista. Todos se miraron fijamente, sin estar seguros de la respuesta. Ichiro decidió dejar de atormentar a Hiro y abrirse paso hacia el frente. Es el de la izquierda. Declaró con voz segura. ¿Lo es? Preguntaron al unísono nuevamente. Por supuesto. Dijo con mirada decidida. ¿Cómo lo sabes? Bueno, yo, ¿qué importa? El de la izquierda eres tú de verdad. Qué pesado, dijo Shikatsuno, bostezando al hablar. El de la derecha eres tú de verdad. Te rascas el costado del pantalón mientras que el otro no hace nada. Además, sopla un poco de viento, justo lo suficiente para que se te muevan las perneras del pantalón mientras que las suyas no. El clon desapareció, dejando solo al original. ¡Guau! ¡Qué impresionante! No, no lo es. Era obvio. El heredero del clan Nara parecía tan aburrido como siempre. A Tsukiko le sorprendió que no bostezara al hablar. Y con eso termina el set, declaró Umino-sensei, escribiendo en el portapapeles. Excelente uso de los 3 jutsus seguidos, Arashi, elogió al rubio. Tsukiko no pudo soportarlo más. ¿Pero cómo pudo hacerlo? Exclamó. Ni siquiera conocía los jutsus hasta ahora. Los observé, respondió Arashi como si fuera lo más sencillo. Y como lo era, de repente se sintió como una idiota. Él era el último. Tuvo tiempo de sobra para verlos a todos ejecutar los jutsus. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Le preguntó una de las otras chicas. ¿Algo así como qué? Preguntó. ¿Qué le hiciste a esa mujer? ¿Cómo pudiste hacer algo tan indecente? Oh, Kami, otra vez no, pensó Tsukiko, poniendo los ojos en blanco. Esta chica era decente en todo y le hacía la vida imposible a cualquiera que no lo fuera. Una vez la atacó por el largo de su falda, por ser unos centímetros demasiado corta o algo así. La atacó durante un tiempo y terminó estrellándose contra la pared por ser tan molesta. Por supuesto, Tsukiko se metió en problemas por ello. Arashi no pareció tomárselo así. Simplemente se encogió de hombros. Vi a un par de prostitutas hacerlo una vez y a la dueña del lugar le pareció gracioso contarme cómo caminaba así, le dijo. Bien hecho, idiota, dijo Tsukiko en silencio. Él solo le dio más razones para despotricar. No lo hizo, pero empezó a gritar. ¿Has conocido a prostitutas? ¿No te da vergüenza? Piensa. Piensa en lo que has hecho. Estás metido hasta el cuello en cosas indecentes. Tienes que salir de ese atolladero. Ante eso, él simplemente sonrió con suficiencia. Si estoy hundido hasta el cuello, ¿cómo puedo salir? Ella no respondió. Se quedó allí con la boca abierta como una idiota. Lo que vino después, y la parte final de la demostración, fue el sparring. Tsukiko lo esperaba con ansias porque realmente tenía una oportunidad. Todo dependía de quién fuera su oponente. Era completamente aleatorio para todos. Hidote-sensei fue quien eligió a los luchadores. Se quedó quieta, aunque vio de reojo a Shiro atormentar a Hiro. Quería hacer algo, pero no quería meterse en problemas. Vamos, vamos. Coreó. Inoji y Hiro se alejaron entre aplausos corteses. Estaba contenta de que Hiro hubiera aguantado tanto como pudo, pero realmente quería demostrar que podía hacerlo. Estaba impaciente. Hiro, buen uso del taijutsu de tu familia, le dijo Umino-sensei. Aún necesita mejorarlo. Sí, sensei, respondió con la mirada baja al suelo. Inoji, aún necesitas mejorar tu movimiento. No puedes quedarte quieto en un solo lugar. Estoy trabajando en ello, Hidote-sensei, respondió Inoji frunciendo ligeramente el ceño mientras se rascaba el costado de su cabello corto. Muy bien, hagan el sello de la reconciliación.
Lo hicieron, uniendo sus dedos en un breve apretón de manos. Luego los separaron y salieron del anillo. Muy bien, a continuación, recorrió con el dedo la lista en el portapapeles. Vamos, elígeme. Elígeme, coreaba Tsukiko. Quería demostrar lo que tenía. Su padre estaba allí, este era su momento. Uzumaki Ichiro, declaró. Oh, vamos. Se quejó mientras sus esperanzas se desvanecían. Ichiro entró pavoneándose al ring mientras sus compinches lo vitoreaban. Vamos, nuevo. Le gritó a Arashi, quien aún no se había movido. Y bien. Date prisa. Siguió sin moverse. Ichiro rió. Si me tienes miedo, no te culpo. Soy el novato del año de mi clase. Eso aún no está decidido, Ichiro, le recordó bruscamente Idote Sensei. Se burló y le restó importancia. Sensei, ambos sabemos que me va a tocar. ¿Para qué molestarse en disuadirlo de antemano? Eres engreído, comentó Arashi mientras comenzaba a caminar hacia el ring, levantando las manos y bajando la capucha. Soy el mejor, se pavoneó. Si tú lo dices, respondió la rubia. Yo lo digo. Subió al ring y se paró frente a su oponente. No se movió una vez allí. Ichiro se mostró completamente satisfecho, con la guardia completamente relajada e indiferente. Muy bien, hagan el sello de la confrontación, les dijo Umino Sensei. Ichiro lo hizo con la misma gracia despreocupada que mostraba cada vez que se pavoneaba. Pero Arashi no hizo nada. Arashi, haz el sello de la confrontación. Simplemente extendió la mano y comenzó a bajar la cremallera de la sudadera. Está bien, Sensei. Es nuevo y sabe que le van a dar una paliza, le dijo Ichiro. Podemos dejarlo pasar, ¿no? ¿Eres tú el profesor aquí, Ichiro? Le espetó. Está bien, dijo Arashi. Tenía la sudadera en las manos. Que empiece el partido. Haz el sello. No. Empieza el partido. Empieza el partido, Sensei, repitió Ichiro. Muy bien, dijo, levantando el brazo. Luego lo bajó. Comienza. Por cómo había estado hoy, Tsukiko esperaba que el chico nuevo saliera con la puerta a la defensiva. Pero se quedó allí parado con la sudadera en las manos, inmóvil. Ichiro tampoco. Pero aún tenía la sonrisa de suficiencia en el rostro. Vamos, chico. Muévete, le dijo al rubio. No respondió. ¿Qué? ¿Me tienes miedo? Estoy completamente aterrorizado, dijo Arashi con voz seca. Ichiro frunció el ceño. ¿Te estás burlando de mí? ¿Qué opinas? ¿Sabes quién soy? Es seguro decir que todos saben quién eres. Ahora estaba enojado. Nadie se burla de mí. Soy el novato del año. Eso has dicho. Eso es. Ven aquí. Se abalanzó sobre la rubia, listo para empezar la pelea. Pero el rubio lo había estado esperando todo el tiempo. Justo cuando el novato lo alcanzó, dio un paso adelante y le lanzó la sudadera. Presionó la capucha contra la cara de Ichiro y luego se agachó para esquivar el golpe, giró hacia la espalda de Ichiro, lo agarró por las mangas y lo empujó al suelo, aterrizó de espaldas. Al aterrizar, las mangas se anudaron, manteniendo la sudadera puesta y sus brazos atascados. Tardó 2 segundos en ocurrir. ¡Guau! Pensó Tsukiko sorprendida. No creía que pudiera terminar tan rápido. Arashi comenzó a golpear a Ichiro con fuerza y sin piedad. Los golpes eran metódicos y rítmicos. Levantaba el brazo y luego lo golpeaba con el puño. Nunca golpeaba el mismo lugar 2 veces seguidas. Tsukiko tardó solo un segundo en darse cuenta de que Ichiro estaba siendo golpeado exactamente en los mismos lugares donde él había estado atormentando a Hiro. ¿Vio eso? Ichiro seguía moviéndose y forcejeando, intentando liberarse. Pero la forma en que tenía los brazos apretados contra el pecho y tener a alguien sentado encima lo mantenía en su sitio. Solo podía retorcerse y emitir gritos ahogados por la paliza que recibía. Ya es suficiente, le dijo Umino Sensei al chico nuevo, finalmente diciendo algo. Detuvo la paliza y miró al maestro un segundo. Se levantó de Ichiro, pero se detuvo. Espera, necesito hacer una cosa más. ¿Qué? Ah. Gritó Ichiro cuando Arashi quitó el pie de su cabeza, después de haberlo pisoteado lo suficientemente fuerte como para romperle la nariz. El rubio se agachó y le recogió la cabeza. Aunque no podían verle la cara, todos podían ver la sangre que manchaba la sudadera. ¿No es tan divertido cuando te la hacen a ti? Le preguntó Arashi a Ichiro con voz áspera. Soltó la cabeza, dejándola caer al suelo, y se levantó. Quédate con la sudadera. De todos modos, ahora es un trapo. Miró a Rin. Perdón por malgastar tu dinero así, se disculpó.
Ella simplemente sonrió bajo la máscara. Normalmente, diría que hagamos el sello de la reconciliación, comentó Umino-sensei mientras miraba a Ichiro. Pero lo omitiré esta vez. Vuelve con el grupo, Arashi. Lo tienes. Caminó de regreso hacia el resto de la clase. Todas las miradas, excepto las de Arashi, estaban fijas en Ichiro, quien seguía en el suelo gimiendo, balanceándose. Ichiro, levántate, le ordenó el maestro. Cuando lo hizo, el maestro sacó un kunai y cortó una de las mangas, haciendo innecesario el nudo. Ichiro se quitó la sudadera y les mostró su nariz rota a todos los presentes. No era agradable a la vista. Mientras regresaba al grupo, le lanzó una mirada fulminante al rubio, pero no volvió a acercarse a Hiro. «Ja, eso te enseñará», exclamó Tsukiko. «Los siguientes son Uchiha y Aoki», declaró Umino-sensei, llamando su atención. «Sí, es mi momento de darlo todo», gritó emocionada. Casi se metió en el ring, lista para empezar. «Guay, guay, guay», pensó mientras se ponía la bolsa de hielo en el ojo, sentada en el aula. La pelea había durado 2 minutos y Aoki había ganado. Pero lo más vergonzoso fue que ni siquiera intentó vencer a Tsukiko. No fue ella quien le pidió que le diera la bolsa de hielo. Fue entonces cuando intentó asestarle un puñetazo, falló y cayó de bruces al suelo. Después de eso, a Aoki solo le quedó sentarse sobre su espalda. Cuando la miró de reojo, Tsukiko vio su expresión de suficiencia. Le dieron ganas de ir hacia allí y estrangularla. No intentó luchar contra mí. Simplemente se apartó. Muy bien, el día de la demostración ha terminado, dijo Umino-sensei, de pie frente a todos. Quisiera decir que todos actuaron como se esperaba, pero admito que algunos me han sorprendido. ¿Por qué siento que he tocado fondo?, se preguntó al oír esas palabras. Había intentado hacerlo lo mejor posible hoy y terminó haciéndolo peor que antes. Kami no tenía ganas de volver a casa. Él lo había visto todo. Sus exámenes han sido corregidos y calificados. Sus padres recibirán sus calificaciones la próxima semana, declaró su profesor mientras comenzaba a entregarles los exámenes. Caminó entre ellos, devolviéndolos. El último en llegar fue Arashi. Impresionante, dijo mientras les devolvía el examen. Nunca esperé que quedaran en segundo lugar. Eso llamó la atención de todos. ¿Qué quieres decir con segundo lugar?, preguntó Ichiro, con la voz entrecortada por la forma en que tenía la nariz vendada. ¿Quién fue el primero? Yo, dijo Shikatsuno con un tono aburrido y una mano levantada. ¿Qué? Es imposible. Apenas llegas al punto de equilibrio en los rangos inferiores. Bostezó de aburrimiento. No hace falta que me lo recuerdes. Fue un rollo desde el principio. Era un Nara y nieto de Shikamaru Nara, así que el hecho de que consiguiera el primer puesto en un concurso no fue una sorpresa para Tsukiko. La sorpresa fue para Arashi. ¿Cómo demonios pudo conseguir el segundo puesto?, preguntó. Nunca había estado aquí. ¿Cómo crees que logró llegar al segundo lugar, Tsukiko?, le preguntó Umino-sensei. No lo sé, por eso preguntó. ¡Qué fastidio!, se quejó Shikatsuno. Ella lo miró fijamente. ¿Qué? ¿Sabes cómo lo hizo? Por supuesto que sí. Hizo trampa. No se esperaba esa respuesta y la dejó desconcertada. ¿Qué? ¿Cómo pudo hacer eso? Pensé que si alguien hacía trampa, su calificación sería automáticamente 0. No es trampa a menos que te atrapen, le dijo Arashi. Y no lo pillé haciendo trampa, terminó Umino-sensei. El rubio lo miró fijamente un momento con el ceño fruncido. Pero se desvaneció enseguida. Además de lo que ha hecho hoy, se ha ganado el primer puesto de la demostración. Todos podrían aprender un par de cosas de él. De nuevo, todas las miradas se volvieron hacia Arashi, quien parecía conformarse con ignorar las miradas que recibía. Tsukiko sabía que algunas de las miradas que le dirigían las chicas bien podrían haber tenido forma de corazón. Se conformaba con fruncirle el ceño. Había venido aquí por un día y ya estaba presumiendo. El muy cabrón no tenía la decencia de ser humilde al respecto. La campana empezó a sonar mientras Umino-sensei se acercaba a la pizarra. Muy bien, salgan de aquí antes de que les haga la vida imposible, les dijo. Todos se pusieron de pie y se dirigieron a la puerta. Tsukiko, Arashi, quédense. Oh, Kami, no lo hice tan mal, ¿verdad?, se preguntó Tsukiko. Rayos. ¿A quién engañaba? Después de todo, ella era la gran perdedora. Podía hacerlo tan mal. ¿Pero qué demonios se quedaba la nueva? Todos ya salían, Hiro le dedicó una mirada de disculpa antes de desaparecer por la puerta. El reloj seguía marcando el tiempo en la pared mientras estaban sentados.
Pensó que se quedarían allí para siempre cuando su padre y Rin entraron en la habitación. «Papá», gritó, saliendo de su encorvamiento. La miró un momento y le dedicó una breve sonrisa. «Un momento, Tsukiko», dijo antes de girar la cabeza hacia Umino-sensei. «Y bien. Arashi, baja ese periódico». El rubio bajó las escaleras con paso pesado y le entregó el examen a su padre. Lo tomó y lo miró con Rin por encima del hombro. «¿Cómo?», preguntó tras un par de momentos de silencio. «Hice trampa», respondió Arashi. «Si ese es el caso, deberías haber obtenido el primer lugar», le dijo Rin. «Lo pensé y pensé que era demasiado arriesgado», respondió. «Era mejor conseguir la mayoría de las respuestas que conseguirlas todas y arriesgarme a que me atraparan. Podrías haber sido atrapado de todos modos cuando hiciste trampa». De nuevo, miró a Umino-sensei y, esta vez, este le sonrió con sorna. «Me llevó un par de minutos descubrir cómo hacer trampa, después fue cuestión de averiguar cuál era el mejor momento para actuar. El tiempo se me agotó y solo me quedaban esas últimas preguntas. Era mejor dejarlas sin respuesta y estar a salvo que apresurarme y que me atraparan». Por alguna extraña razón, eso hizo que Rin sonriera con sorna bajo su máscara. «¿Y bien?», le preguntó a papá. La miró a ella y luego a Umino-sensei. «¿Qué opinas, Hidote?». «Si fuera por mí, diría que lo hicieran saltarse la academia y lo convirtieran en genin de inmediato», respondió. «No creo que esta aldea haya visto tanto talento y genio desde el Yondaime Hokage». Curiosamente, Arashi se estremeció. «No me llames así», le dijo al maestro, quien ignoró sus palabras. «Incluso los Yondaime tuvieron que pasar por la academia», dijo papá como apunte. «¿Pero tú crees que él pertenece aquí, en la clase que se gradúa?», respondió Rin con algo parecido al triunfo en su voz. «Sí». «Oye, aquí parado», dijo el chico nuevo con el ceño fruncido. «Lo están haciendo otra vez». Lo miraron fijamente. «Lo siento, Arashi», le dijo el Hokage. «Así que todo lo que has hecho hoy ha sido excepcional. Tienes un gran potencial, pero la decisión sigue siendo tuya. ¿Deseas convertirte en un shinobi de Konoha?». «Por supuesto que sí, por eso estoy aquí», respondió. «Me alegra saberlo», dijo la maestra. «Podemos completar el papeleo el fin de semana para no estar aquí hasta que oscurezca. Además, tenemos que ocuparnos de su residencia». «Él puede vivir conmigo», dijo Rin al instante. El Hokage se giró para mirarla con una sonrisa burlona. «¿Un niño que vive con una mujer adulta que no es su madre?», preguntó retóricamente. «Rin, no sabía que tuvieras preferencias». Arashi retrocedió con una leve mirada de disgusto, señalándolo. Sabía lo suficiente como para entender lo que decía y saber que era asqueroso. «Madara, sigue así y tu esposa por fin sabrá cómo conseguiste un harén de baños públicos por un día», le dijo Rin, con la misma expresión de disgusto en el rostro. Hizo una mueca, pero mantuvo las manos juntas en señal de rendición. está bien, admito que fue una broma de mal gusto». «Muy mal», dijo ella. «Lo entiendo, Rin. Pero la realidad es la misma. De verdad que no puede quedarse contigo. He visto tu apartamento. Un niño no puede vivir ahí. Entonces, ¿dónde se quedará?». «Conmigo y mi familia», respondió. «¿Qué?». Tsukiko casi gritó mientras se levantaba, llamando su atención. «¿Quieres decir que ahora tendré que vivir con ese presumido las 24 horas del día, los 7 días de la semana?». «¿Presumido?», repitió. «No soy un presumido». «¿En serio?», preguntó. «Entonces, ¿cómo se llama hoy?». «Tsukiko, basta», le dijo su padre. «Se quedará con nosotros». Podría haber discutido más, pero su mirada no le habría dado pie a discusión. Así que se dejó caer en la silla, sacó su teléfono, lo abrió y empezó a revisar los mensajes. Al levantar la vista, vio que la rupia la miraba fijamente. «¿Qué?», preguntó. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz delatando su curiosidad. «Es un teléfono». «¿Eso es un teléfono?». «Sí, lo es». Honestamente, ¿cómo es posible que no supiera cómo era un teléfono? «De acuerdo». Volvió la vista hacia los adultos y ella volvió a concentrarse en el teléfono. El futuro que se avecinaba sería insoportable, lo sabía.